la comentó Zipacli. En esta sesión de hoy vamos a dar inicio ahora al ciclo referido a esta autora, Sara Ahmed. Y para esta sesión se propuso Paola para exponer. Habíamos quedado que la lectura iba a ser la introducción y el capítulo 3 sobre la política afectiva del miedo. Entonces, primero le cedemos la palabra a Paola para que exponga y posteriormente abrimos la ronda de comentarios. Entonces, adelante, Paola. Bueno, pues este es un texto que a mí en lo personal me ha servido mucho porque hace ver que las emociones tienen un manejo tanto en la política como en una economía. Entonces vamos a ir viendo eso, además de que voy a comenzar diciendo que me parece bastante interesante la parte metodológica, ¿no? Que ahí iré refiriendo. Bueno, se verá la parte de la introducción y el capítulo 3 como la política afectiva del miedo. Ella parte de la idea de qué es el sentir. Y a mí me gusta mucho que se pregunta más por el qué hacen las emociones, cómo funcionan, a dar una definición de qué son las emociones como tal. Y aquí subrayo una de las preguntas con las que comienza la autora para decir cómo funcionan las emociones para moldear las superficies de los cuerpos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, por una parte ve que sí existe una individualidad, pero ella no deja de ver que esto tiene implicaciones mayores como sociales, ¿no? Entonces, ella considera que las emociones circulan y a partir de ahí retoma una idea de la pegajosidad. Es decir, cuando alguien tiene miedo, este puede pasarse a otros cuerpos como si fuera una materia pegosteosa, pensando, por ejemplo, en un PRIT o en un resistol que se adhiere a los cuerpos, ¿no? Que podemos pasar de una idea a otra, porque a veces se transmuta el miedo a, por ejemplo, el terror, o por ejemplo también del dolor pasamos a poder sentir miedo a sentir ese dolor. Entonces hay una relación, ¿no? Y aquí comienzo a decir que las emociones pues son relacionales. Y para ella es central ver cómo la emoción, la sensación corporal y la cognición pues están relacionadas, porque la emoción sí tiene cabida en un cuerpo, esto siempre lo va a estar señalando, pero también en la parte de la cognición pensada desde los juicios. Entonces, no es que únicamente se quede en la pura sensación corporal, ¿no? Y ella menciona en su introducción que las teorías de la emoción pueden dividirse en dos campos fundamentalmente. La que piensa como la sensación de un cambio corporal, por ejemplo, el dolor, ¿no? Aquí como que es más ilustrativo, ¿no? Pensar que lo consideramos en el cuerpo, pero también hay otra teoría desde considerar las emociones como valoraciones, juicios o una manera de aprender el mundo. Y aquí yo recalcaría a Nussbaum, porque para ella las emociones son juicios, ¿no? En su trabajo, Nussbaum está retomándolo así, entonces lo pondría desde esa parte. Y el inciso A, podríamos pensar a las ciencias como neuronales, que se han dedicado a ver cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Ante ciertos estímulos. Entonces, ella va a dar una vuelta y dice, recuperemos a Descartes, ¿no? Con su obra de Las pasiones del alma. Y esto es central porque nos dice que los objetos en sí no incitan las pasiones, sino es la manera en la que pueden dañar o ayudarnos. Es decir, cómo nos relacionamos con los objetos. Hace un ejemplo, por ejemplo, del oso con una niña. No es que en el objeto oso esté
inserto la idea, o bueno, la emoción del miedo. Es cómo nos relacionamos con ese objeto, ¿no? Y me gustaría hablar de estos puntos centrales de cómo considerar a las emociones. En primer lugar, es pensar que las emociones adquieren forma mediante el contacto con los objetos, no son causadas por ellos. Entonces, las emociones no residen ya sea en los objetos o en los sujetos, sino en esta relación, ¿no? Y la circulación de objetos nos permite pensar en la socialidad de la emoción. Y esto es fundamental porque nos deja ver que no es una cuestión individual, sino que pueden haber incluso emociones, las emociones se socializan. Entonces, bueno, quisiera aquí preguntar si tienen algún comentario, algo que quieran decir por el momento. ¿Todo bien? Bueno, ¿cuáles son las características de las emociones? Bueno, son intencionales, es decir, hay una dirección hacia un objeto. No es que uno amanezca y sin tener alguna dirección se sienta, ¿no? Sino que tratan acerca de algo. Y en esto, por ejemplo, se coincide con la teoría de Nussbaum, ¿no? De la emoción. Hay un por qué, hay un hacia dónde, ¿no? Lo cual le dota de una significatividad a la experiencia que estamos sintiendo. Y por otro lado, lo que les iba mencionando es que son relacionales, involucran reacciones ya sea de acercamiento o de alejamiento con el objeto. Pensemos en el miedo. Bueno, si veo un oso, quizá hay una reacción de alejamiento. Como la segunda, bueno, más bien la última parte de su libro, hay acercamiento cuando se habla, por ejemplo, del amor, ¿no? Por decir otro tipo de reacciones. Y pues bueno, ella en sí considera las emociones como prácticas culturales y sociales en un contexto, no se dan en un individuo y por ende podemos considerarlas un asunto político. La política cultural de las emociones, como se llama su obra, es una crítica a la psicologización de las emociones y al modelo de la estructura social que desatienden las intensidades emocionales, ¿no? Entonces, ella dice, no los psicologicemos, ¿no? Sino veamos qué se hace con las emociones. Y a mí me parece fundamental esto porque a partir de ello, se puede ver que las emociones pueden ser manejadas para generar ciertos efectos sociales. Ahora, lo que les decía que me parece fundamental es ver el método que ella utiliza y está orientado a los textos. Ahí les puse la ilustración, por ejemplo, de el 11 de septiembre en Nueva York, que ella lo retoma como ejemplos, ¿no? Entonces, en cada uno de sus capítulos, al inicio, va a comenzar recuperando ciertos fragmentos periodísticos y qué es lo que nos dicen las frases, ¿no? Imprimen cierta emocionalidad. En cada uno, digamos, más, de primera mano, ¿no? Como son las notas periodísticas. Y bueno, esto es algo que voy un poquito agregando con el trabajo, pero digamos a modo general, es que el trabajo de las emociones involucra que ciertos signos queden pegados a ciertos cuerpos. Pensemos en el miedo, que a veces está relacionado hacia ciertos cuerpos. Entonces, esto ya genera una cierta expectativa sobre qué cuerpos nos pueden causar miedo, qué cuerpos son más temerosos, ¿no? Cuando algunos se vuelven odiosos, se dirige una acción de odio hacia ellos. Y aquí, por ejemplo, pongo esta bandera que ha sido considerada del movimiento trans, ¿no? Que ha habido todo un debate, pero también acciones que se pueden considerar de odio hacia esta comunidad, ¿no?
Y algo que me gustaría subrayar con este trabajo de Ahmed es que las emociones sirven para legitimar desigualdades, ¿no? Son manejadas para reafirmar ciertos modos, pensemos desde el sexismo, el racismo, pero bueno, pueden ser otras desigualdades, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien o quieren decir algo? Y vamos a comenzar pues con el capítulo 3. Ay, ¿alguien dijo algo? Sí, Edith Pique. Ay, hola, ¿me escuchan? Sí. A mí no me queda como muy claro a qué se refiere la autora cuando habla de intensidades emocionales. Bueno, ahí cuando está haciendo la crítica a la psicologización, me parece que ahí, ¿no? Estaba por acá. Sí, ¿no? A ver. Ajá, sí. Ella lo que busca en esta parte que lo va a retomar, me parece que en los discursos de odio, es para ver que hay diferentes niveles emocionales y no se puede hablar, digamos, de categorías eh, como si no tuvieran como escalas, que esto puede generar repercusiones sociales más fuertes como los discursos de odio, pero, por ejemplo, dice, todos podemos sentir miedo, sin embargo, si este miedo es escalado, tiene mayor intensidad, puede generar eh, una desigualdad o discriminación, por ejemplo, racial, ¿no? Hacia ciertos grupos. Entonces, ella cree que es importante ver que hay como una nivelación o intensidad en el trabajo de las emociones. No sé si ahí quedó como más claro. Edith, ¿sí? Súper, ya vi el... Ok, entonces, bueno. Yo este capítulo lo escogí por mi tema de investigación que tiene que ver con los feminicidios y cómo se han presentado en la nota roja, ¿no? Me parece que el miedo es una de las emociones que más podemos como considerar, ¿no? Pero bueno, yo los invitaría a ver, la verdad, cada uno de los capítulos es un trabajo que me parece fundamental, muy enriquecedor. Creo que incluso tiene un lenguaje muy claro, muy ilustrativo, porque como les decía, en cada capítulo recupera ejemplos, ¿no? Específicos y pues eso se agradece muchísimo. Entonces, partamos de que ella considera que el miedo funciona para asegurar la relación entre cuerpos. Algunos los reúne y a otros los separa mediante estremecimientos en la piel, ¿no? Para localizar en dónde está esta parte corporal de sentir miedo. El miedo restablece la distancia entre cuerpos, cuya diferencia se lee a partir de la superficie. Cuando sentimos miedo es a partir de cómo leemos un cuerpo, que nos lo da, como dice ella, ¿no? Esta superficie. Involucra una relación de proximidad que implica la repetición de estereotipos, los cuales buscan fijar el significado del otro. Algo indispensable para pensar la identidad es que siempre se busca fijar, ¿no? Un significado, desde ahí partimos. Y a partir de esta lectura, pues a veces se generan ciertas emociones, en este caso, el miedo. En el miedo, pues los otros son constituidos, ahí dice sí, pero son constituidos como temibles, en tanto amenazan con absorber al yo. Aquí yo inserto esta imagen. Hace como 2 o 3 años venía un investigador al CIDE que él trabajaba reclusorios en California y nos decía que un porcentaje poblacional de las cárceles es que el 80% era población afroamericana, ¿no? Y nos decía, ya además está este estereotipo
de que en la calle a veces hablan sin saber si esta población hizo algo, pero ya hay un imaginario sobre quién puede, a quién le podemos tener miedo, ¿no? Y bueno, decía como cifras que me parecían como a considerar. Por ejemplo, que es más probable que una persona afroamericana vaya a la cárcel a que pueda estudiar una universidad, pero en probabilidad como de un 70%, ¿no? Lo cual me parece muy fuerte. Entonces, bueno, ya habiendo visto que el otro o los otros, y aquí siempre estoy pensando en Foucault con su idea de los monstruos, ¿no? ¿Quiénes son esos otros? Pues la política afectiva del miedo hace que, o cómo funciona, pues se preserva cuando proclama amenazar la vida, ¿no? Y a la vez es una economía, no es solo una política, que reside en que un objeto o signo, que no reside en un objeto o en un signo, ¿no? Es decir, es más bien en el cómo nos relacionamos. Y se desliza de un signo a otro. Es decir, ya vemos una comunidad afrodescendiente y le damos un significado. No es que como tal esa comunidad sea temible, ¿no? Entonces ya de repente esos signos se transitan y se deslizan, ¿no? Ya no es solo temible, sino que a veces se hacen juicios sobre eso. Y incluso ella lo dirá como una política contra ciertos grupos, ¿no? Aquí hay 3 puntos como a considerar importantes. La relación entre el miedo y la pérdida del objeto, la relación entre el miedo y la alienación del espacio corporal y social, y de cómo el miedo encoge el espacio corporal. Y, finalmente, el papel del miedo para la conservación del poder. ¿Cómo funcionan las narrativas de crisis para asegurar las normas sociales en el presente? Aquí yo lo ilustraba con nuestra movilidad como mujeres, ¿no? Cómo se va, cómo se piensa la relación, por ejemplo, del espacio público y las mujeres. ¿Qué tantas políticas se han llevado a cabo, pero también la seguridad que tenemos? El espacio, uno de los grandes debates actuales es que el espacio público ha sido diseñado no para las mujeres, ¿no? Entonces, en esa medida hay un nivel de riesgo para nosotras, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría subrayar que el afecto del miedo se sostiene mediante el desplazamiento entre objetos. Las conexiones no son creadas por el miedo, sino que pueden estar ocupando un lugar en el imaginario social. El miedo implica una antelación, es una anticipación del daño. Nos proyecta desde nuestro momento presente a un futuro. Es decir, no es que suceda como tal, sino que es una antelación, ¿no? Y funciona para contener algunos cuerpos de modo que ocupen menos espacio. Y aquí nuevamente recupero la cuestión de género, ¿no? Cómo se contiene o, por ejemplo, cómo se ha pensado lo público como algo masculino. No todos sentimos miedo en el mismo momento, ¿no? Sino que hay sujetos que se vuelven temibles y otros que se consideran para sentir ese miedo. Ahora, los criterios están ligados con la política de la movilidad. El miedo funciona como una tecnología de gobernanza. Las comunidades se construyen por un riesgo compartido. La seguridad está ligada con el no. Y aquí hay una ontología de la inseguridad en la constitución de lo político. Y puse la imagen de en Nueva York, cuando fue el 11 de septiembre, ¿no? Que también a partir de la reiteración de esta noticia, pues se puede justificar un proyecto de seguridad, ¿no? Porque nos está diciendo que las cosas o los momentos en los que vivimos no son seguros, ¿no? Por lo tanto, se tiene que hacer ese proyecto.
Y bien, pues las narrativas que buscan preservar el presente buscan localizar la angustia en los cuerpos que adopten cualidades fetiches como objetos de miedo. Y bueno, pues eso sería a grandes rasgos, como muy, pues, conciso. Más bien yo quería, pues, escucharles, pero sí decir como los puntos centrales. Seguramente habrá más ideas, ¿no? Sobre la marcha. Gracias, Paola. Sí, sin duda fue un capítulo bastante retador por esto que decíamos, sí es un poco densa la forma en la que escriben, ¿no? Sí, tuve que leer algunas partes 2 veces porque yo decía, a ver, creo que ya me perdí, voy a regresar porque creo que ya no le entiendo lo que está diciendo, ¿no? Pero en general creo que sí es un texto bastante interesante. Recuerden que ya pueden escribir sus manitas para ir controlando las participaciones. Y bueno, a manera de apertura, como venía diciendo, ¿no? Es un texto bastante interesante, en principio porque creo que en la introducción deja muy claras como sus premisas de partida, ¿no? Que un poco ya lo has mencionado tú acerca de su objetivo, ¿no? De no tanto indagar cómo se sigue definiendo las emociones, ¿no? Es un debate que sigue sin concluirse, no hay un consenso, ¿no? Cada disciplina lo puede tomar de diferente manera. Sin embargo, dice ella, lo importante es precisamente retomar esto que ya dice, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por qué las emociones hacen que ciertas personas se mantengan en ciertos lugares, ¿no? ¿Por qué, qué es lo que permite, ¿no? Que se hagan este tipo de clasificaciones, y precisamente eso es algo que me llamaba la atención, ¿no? Cuando recupera esta idea de la metáfora como una forma en la que pues colectivamente se atribuyen ciertas características a ciertos cuerpos, ¿no? ¿Por qué unos son más emotivos que otros? ¿Por qué lo negro es feo, es temible, ¿no? Y lo blanco es casi sagrado, ¿no? Entonces creo que definitivamente estas clasificaciones, como ya lo mencionabas, se relacionan, ¿no? Con estas relaciones de poder que dotan a ese otro de significado, de valor y de los juicios que emitimos respecto a esos otros cuerpos, ¿no? Y justo creo que ahí radica esta perspectiva relacional de las emociones, ¿no? Porque siempre estamos en relación con otros cuerpos, siempre estamos siendo afectados y afectamos a los otros, ¿no? Estamos en constante intercambio y no solamente como con esta idea de otro cuerpo humano, ¿no? Entes no humanas también, objetos, instituciones, ¿no? Y esto indudablemente pues lleva, como ya lo mencionaba Paola, pues en justamente ir viendo esta serie de relaciones que hacen posible, ¿no? Cómo lo emocional y lo afectivo impacta de manera importante en la política afectiva del miedo, ¿no? Y me pareció también un poco interesante y a la vez un poco como enredoso, como esto de retomar estos dos enfoques, ¿no? Desde las sensaciones corporales y luego lo cognitivo, porque al final de cuentas creo yo es parte de su propuesta, ¿no? Pero así como que de pronto yo decía, si no he leído a Descartes, como que no entiendo de qué me habla, ¿no? Pero en general creo que logra como articular muy bien esta idea de que además de lo sensorio corporal que puede generar, por ejemplo, el sentir miedo, ¿no? Temblar, sudar, pues tiene también otro significado cultural, ¿no? Y ahí es justamente en donde se ensambla, creo yo, esta cuestión de ver a la emoción, como lo dice ella, desde un aspecto sociológico, ¿no? Ver las emociones como prácticas culturales, como significados culturales compartidos, y desde ahí, precisamente, alejarse un poco, como ya lo hemos venido mencionando, ¿no? De estas perspectivas que ven a las emociones como algo íntimo, como algo privado, como algo irracional, ¿no? Entonces, para mí esas fueron como parte de mis primeras impresiones. Lo voy a dejar aquí hasta el momento y ya después me gustaría retomar algunas cosas que me llamaron la atención y un poco haciendo relación al artículo sobre la construcción simbólica del miedo en la Ciudad de México, que también me pareció un texto bastante interesante. Y
Entonces le cedo la palabra a Zipacli. Adelante, Zipacli. Sí, ¿qué tal, no? Buenas noches igual. Primero, ¿no? Agradecer a Paola, ¿no? Que nos hizo el favor de presentarnos, ¿no? Este capítulo y esta primera entrada, ¿no? A la autora Sara Ahmed. Se nota, ¿no? Que tenía muchas ganas de exponerlo, ¿no? Como ella lo dijo, pues viene siendo parte, ¿no? No sé si de su marco teórico, me imagino que sí, ¿no? O metodológico, con respecto a su tesis, ¿no? De doctorado. Entonces, primero, pues agradecerte, Pau, ¿no? Y bueno, ya pasando así a mi primer comentario, en efecto hay muchos puntos, ¿no? Por los cuales podemos centrarle al texto. A mí me gustaría destacar primero, igual como dice Selene, mi perspectiva con respecto a acercarme por primera vez a esta autora, ¿no? Yo no la conocía. Y eso me implicó igual, ¿no? Tratar de ubicar bien más o menos por dónde estaba este análisis de las emociones, ¿no? Y para ello antes leí el prólogo que escribe Elena López, ¿no? A este libro, y ahí me reveló bastantes pistas, ¿no? Para poder comprender cómo Sara Ahmed, ¿no? Se introduce al análisis de las emociones. Y uno de ellos, creo que es el esencial, es que Sara Ahmed, y con esto lo que hemos venido viendo en este grupo de estudios, es que es el primer texto, ¿no? que estamos analizando y que se sitúa en un horizonte epistemológico relacionado con el postestructuralismo, ¿no? Y fuertemente condicionada por Jacques Derrida, ¿no? Este filósofo posmoderno, considerado posmoderno, ¿no? Que es uno como de los representantes de la perspectiva epistemológica del postestructuralismo. Y bueno, ¿no? ¿Qué fue lo que busqué, ¿no? Con respecto a esta perspectiva teórico-metodológica? Es que evidentemente se sitúa, ¿no? Finales de los 90, principios del siglo XXI, ¿no? De los 2000, que es donde entra en auge estas perspectivas, ¿no? Que plantean una crítica a los postulados del estructuralismo, que evidentemente no voy a explicar aquí, ¿no? Porque no es el sitio ni da el tiempo, pero como eje central del postestructuralismo, ¿no? En relación con el estructuralismo, es que el postestructuralismo considera primero que la sociedad, ¿no? Está inscrita en lectura, ¿no? Es una narrativa. Todo se produce a partir de discursos que nos orientan en nuestra vida cotidiana. Yo tenía un cierto acercamiento desde la antropología con Clifford Geertz, ¿no? Clifford Geertz identifica la cultura, ¿no? Como un texto, que es la labor del antropólogo, es inmiscuirse en esta red de significaciones, que es la sociedad y que es la cultura, y intenta hacer mediante una etnografía densa, ¿no? Un análisis de los significados profundos, ¿no? Que condicionan la estructura o el modo de ordenamiento de la realidad de un grupo social. Y entonces, ¿no? La lectura que hace un investigador que se posiciona desde el postestructuralismo es deconstruir textos que se señalan como definitivos, como que delimitan muy bien el horizonte de significado. Y entonces un postestructuralista cuestiona esa concepción de los textos y considera que todo escritor de una obra o de un texto, lo que considera un postestructuralista con respecto a esta consideración de que los textos tienen un fin, es que el escritor no es consciente de la serie de patrones, ¿no? Y de condicionamientos que devienen de su lenguaje. De ahí es donde va a venir esta ya actual forma de hacer investigación en el que el investigador se tiene que situar. Esto que hemos escuchado en la academia con respecto a, ¿no? Uno está determinado por su sexo, por su edad, por su condición de clase, ¿no? Por su condición étnica, y todo eso repercute en la forma en que va a escribir o a hacer una tesis o a escribir cierto documento. Eso es lo que va a permitir, ¿no? Como les digo, como de bote pronto, ¿no? El postestructuralismo.
revelar la estructura de significado subyacente de lo que no es percibido por el escritor de un texto, lo que no es capaz de controlar en el lenguaje que utiliza para hacer sus textos. Esa es la labor del postestructuralista, revelar esa estructura de significado subyacente que además desborda los límites, ¿no?, de los datos en los cuales él enuncia. Y estas primeras como semblanzas que extraje me permitieron entender por qué a partir, ¿no?, Sara Hammett, por qué a partir de un párrafo de apenas unas 8 líneas, ¿no?, que es el primer como comentario que extrae de Frantz Fanon en este capítulo 3, cómo ella desdobla toda una serie, ¿no?, de elementos filosóficos, etimológicos, históricos y además, ¿no?, emocionales alrededor de ese discurso, ¿no?, del discurso que era el niño que le tiene miedo a un negro, ¿no?, a Frantz Fanon, y Frantz Fanon, ¿no?, cómo imbuye ahí sus sentimientos y toda la deconstrucción que realiza Sara Hammett, ¿no?, es muy referente a estos principios, ¿no?, del postestructuralismo. Entonces por ahí, ¿no?, es lo que quería como mencionar, ¿no?, que esta primera entrada, ¿no?, de cómo hace una investigación ya acerca de las emociones, un planteamiento postestructuralista, en el cual, ¿no?, a mí me deja, ¿no?, como muchas preguntas, y que la propia Elena López, ¿no?, también lo menciona con respecto a si esta forma, ¿no?, de realizar investigación puede ser considerada como sociológica. Sobre todo, ¿no?, considerando que dentro de la academia se exige, ¿no?, en términos de la sociología, un mayor rigor para poder acentuar nuestras interpretaciones teóricas, ¿no?, como valideras, tienen que estar acompañadas de fuertes o densos datos, ¿no?, empíricos que vayan como sosteniendo el argumento. Entonces esa es una como de las perspectivas que a mí me deja, ¿no? Y que además, ¿no?, como resaltando también el valor del texto, es que el texto está en el año 2004, lo cual hoy, ¿no?, cuando ya leemos esto con respecto al hecho que ella toma, que es el del 11 de septiembre, hoy ya nos parece así como una obviedad, ¿no?, el elemento así de cómo genera miedo la función del terrorista y cómo, ¿no?, esta lectura del miedo se pasa de largo, como dice ella, ¿no?, hacia otras figuras, que puede ser el que pide, ¿no?, asilo político, pero también ya como se ve permeado de estos estereotipos que bien decía Paola, también se torna como, ¿no?, como un enigma y como un problema, ¿no?, y como una persona que puede llegar a ser un terrorista. Hoy estas lecturas ya nos parecen, ¿no?, 2021, ya como obvias, pero contextualizando este libro, ¿no?, en el 2004, me parece, ¿no?, que por eso revela toda la cuestión de lo fructífero que fue y lo que es esta autora, ¿no?, porque declarar esas, ¿no?, o enseñarnos ese modo en que las emociones se proyectan, ¿no?, a través de relaciones sociales y de objetos, ¿no?, y situaciones, creo que fue, ¿no?, una vanguardia o una cuestión como de innovación, ¿no?, para esos años en los cuales está inscrito este libro, ¿no? Entonces ese es mi primer comentario, ¿no? Gracias. Gracias, Ipacli. Adelante, Marisol. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad se me hizo muy interesante el tema que vimos y bueno, aquí en comparación con la autora que vimos anteriormente, me gustó mucho porque profundiza un poco más o sea, habla como que más de las emociones. Y la verdad es que sí, considero que sí lo llevó como que muy, o sea, sí trató como de profundizar demasiado, o sea, cosas que ni siquiera no sé, a veces digo, o por ejemplo, antes de leer esto, pues me preguntaban qué eran las emociones, pero como que no, hay cosas que no llegué como que a pensar y la verdad es que a través de la autora, pues sí me permitió como que entenderlas un poco más. Y bueno, por lo que entendí es que la autora considera que las emociones no son como que herramientas, o bueno, no son como que nuestras, o sea, no es como que un objeto, sino que en realidad pues ahí están, como que son algo parte de los seres humanos y que simplemente nos ayudan como que a poner límites a nuestras acciones.
este, ella dice que incluso también nos puede, por ejemplo, en el caso del miedo, pues nos ayuda un poco porque también nos lleva pues como que a la vida. Bueno, eso voy a tratar de explicar un poquito más adelante, pero bueno, en la introducción lo que veo es que ella hace un análisis profundo de las emociones y ella dice que las emociones, o sea, no solamente son tuyas, sino que incluso también pueden venir del exterior y que incluso también pueden ser como un poco pegajosas, o sea, no sé, a veces, por ejemplo, estás con alguien que está triste y pues tú también te sientes como que triste, o alguien que está serio, pues tú también te sientes, te pones seria, o si está alegre. Y también dice que incluso las emociones pueden venir de un colectivo y pueden afectarnos de manera individual. No sé, por ejemplo, yo me imagino pues una protesta, pues tú, no sé, estás en una protesta y a veces el ambiente o la emoción que tienen las demás personas pues también te contagian. Y incluso también dicen que también los pensamientos pueden generarnos emociones cuando nos acordamos de algo o de alguien que, no sé, o nos hizo, no sé, sentir cosas bonitas o cosas malas, pues también nos dejan como que emociones que también tienen esa facultad. También habla de los objetos, que también hay objetos que incluso nos pueden dejar una emoción, no sé, o por ejemplo, un peluche o no sé, algo que te regalan, pues también te pueden dejar una emoción. Entonces ella, bueno, de entender, o yo lo que entiendo de la autora es que pues las emociones son como, o sea, no es algo que tú tengas y que tú puedes, o sea, está muy difícil que tú puedas, controlarlas, y que obviamente pues eso es lo que hace que ciertas emociones, también habla, por ejemplo, algo parecido a lo de Eva, a la autora que veíamos anteriormente, es que incluso también dice que hay ciertas emociones que se consideran como más benéficas desde el punto de vista como capitalista, y hay otras emociones que de plano son como muy inferiores, o sea, como que hay que evitar a toda costa. Y bueno, yo creo que también tiene mucha razón porque, por ejemplo, la frustración es una emoción como que siempre tratamos de evitarla y tratamos de que, sobre todo en la actualidad, ella dice que las emociones, incluso se han vuelto como que algunas emociones hay que tratar de evitarlas, o sea, no hay que, como que no es bueno que te pasen o que las vivas. ¿Qué otra cosa por aquí tengo? Y bueno, ella también dice que incluso también las emociones, algunas emociones las tomamos más en cuenta porque nos pueden ayudar incluso en nuestro proyecto de vida y de manera laboral. Bueno, también viendo un poco el índice y las emociones que ella toca, yo también pienso que ella tal vez en su libro trató como que de tocar emociones que tal vez no nos benefician, ¿no? O sea, por ejemplo, el miedo, el dolor, o sea, aquellas emociones, y se me hizo la verdad muy interesante. Yo también espero poder leer todo el libro completo, pero sí son emociones que pues no, pues no es muy agradable sentirlas. Y qué otra cosa. También, por ejemplo, ponían, em, bueno, también tocaba lo en el capítulo ya del miedo, la autora también nos dice que el miedo, por ejemplo, nos ayuda o sea, no es que sea malo, pero sí nos ayuda un poco como que a poner límites en nuestro actuar. Y, por ejemplo, pone ahí el ejemplo también bueno, de un niño que se asusta de una persona negra y incluso cuando está asustado, pues corre a la mamá. Entonces la autora también nos hace como que énfasis que a veces el miedo como que nos lleva a un lugar como seguro. Por el miedo tratamos de buscar cosas seguras. Y eso también se relaciona con otro ejemplo que pone una pancarta, creo que pusieron no sé si en Londres, no recuerdo el lugar, pero que pues llamaba a la gente que es nativa de ahí a que se protegieran ciertos objetos, ayuda a que otros se expandan más. Entonces, bueno, a mí me pareció la verdad muy interesante, porque considero, por ejemplo, que en el ejemplo que nos da es que también incluso el miedo podemos asociarlo a
ciertos aspectos físicos, ¿no? Y cómo el miedo puede, pues puede llegar como que a- a- pues un poco como a distanciarnos de los otros, ¿no? Y a mí bueno, este capítulo también me gustó muchísimo porque, bueno, yo le veo de mucha razón, sobre todo, un ejemplo ahorita que voy a poner, que no solamente en Londres, sino también en nuestro país, es ahorita el famoso como que escándalo que salió de un actor que es muy moreno y que dijo que empezaba la época en donde los morenos nos teníamos que, o sea, como que esconder, ¿no? En las tiendas departamentales. Y bueno, a mí me pareció un poco exagerado, bueno, no exagerado porque es una realidad, pero sí, este, me pareció muy acertado porque, por ejemplo, en nuestro país, pues generalmente también hacemos lo mismo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra con la gente afrodescendiente. Y bueno, en nuestro país también vivimos una situación un poco parecida al darle a ciertos aspectos físicos de las personas, pues pues una característica de que son como, o nos pueden generar miedo y que hay que alejarnos de ellos. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho, la verdad, escribí muchas cosas, pero la verdad es que tengo que repasar un poco más y bueno, a ver si puedo participar un poco más adelante en lo que veo mis notas. Y bueno, eso es por ahorita todo. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Adelante, Paola. Entiendo perfecto a Marisol porque yo también, literal, tengo 2 cuadernos abiertos y paso de, de unas notas a otras. Algo que olvidé decir es que en su teoría sobre la circulación de los objetos, bueno, parte de Marx y el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, pues, sí propone el desplazamiento de los objetos, y por la parte de Marx hay una recuperación de pensar que a veces en la producción, en este caso de las emociones, se desdibujan ciertos procesos, ¿no? Y tenemos a la emoción como tal. Eso que había olvidado decir. Y a mí cuando leo a Ahmed me da esta pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con las emociones como capacidad liberadora? Porque la extensión de su libro, pues es desde el miedo, la repugnancia, el dolor, ¿no? Pero como emociones que son manejadas para, digamos, distinguir ciertas desigualdades. Pero ¿qué pasaría con las que tienen esta capacidad liberadora? En algún momento al final ya habla sobre el movimiento queer, el feminismo, pero es muy, muy corto, y pensar en las emociones que tengan esta capacidad, ¿no? De un movimiento, de un agenciamiento, o sea, donde el sujeto pueda cuestionar, dar vuelta o, por ejemplo, de la indignación a requerir ciertos derechos políticos, ¿no? Entonces, ahí me queda como mi duda, ¿no? Sobre el agenciamiento. Pero bueno, eso es ahorita. Gracias, Paola. Sí, de hecho, ahora que dices eso de la circulación de los objetos, yo también tenía ahí como algunas, ay, ¿dónde está? A ver, da igual que ustedes, de ida y vuelta con las notas. Aquí, ay. Ya, ajá. Cuando retoma esto de la circulación de los objetos o de las emociones, dice, ya no es, o sea, no es lo que circula la emoción en sí misma, ¿no? O el miedo, sino es el objeto que causa, ¿no? Que uno sienta cierto miedo a algo, ¿no? Y eso es parte de esto que ella dice, ¿no? Del proceso de cómo se van produciendo ciertas emociones. Y yo lo veía también desde esta perspectiva donde dice ella que precisamente
Eso es, o así lo entendí, ¿no? O sea, significar esta emoción, ¿no? De cómo se circula a partir de cierto objeto y no la emoción en sí misma, es lo que va descubriendo precisamente esa dimensión pública, ¿no? Y su papel en torno a la manera en que ciertas emociones como el miedo configuran o hacen parte de cierto ordenamiento de la vida social, ¿no? Y eso me llamaba la atención por lo que mencionábamos la clase pasada, sobre algunas otras lecturas ya más como el contexto mexicano. No sé si tuvieron la oportunidad de leer este texto sobre la construcción simbólica del miedo en la Ciudad de México. Y es que creo que justamente esta lectura adicional también refleja como esta idea de su modelo de ver las emociones de hacia... ¿cómo es? El modelo de afuera hacia adentro, ¿no? Porque también creo que ahí me llegué como a confundir porque hace como esta distinción, pero al final dice que puede suceder como lo de adentro hacia afuera, ¿no? Pero se centra mayormente en este modelo de afuera hacia adentro y es justamente como ciertas condiciones sociales, ¿no? Hacen posible que vaya emergiendo esta emoción, ¿no? En el sentido que, como dice ella también un poco al final, su posición en torno a los discursos del miedo, más que verlo como un síntoma de ciertas transformaciones de nuestras sociedades contemporáneas, ella lo propone más como una intensificación de lo que amenaza, ¿no? De lo que nos amenaza. Y pues justamente ella señala esto como una manera que permite distinguir lo que es amenazado y los que amenazan, ¿no? Y en este sentido, pues se ve más al miedo como parte del proceso más que el origen, ¿no? Aunque ella pone ahí el ejemplo del terrorismo, a mí me llamó la atención esta lectura de Enrique Nieto, me parece, justamente porque creo que también permite vincular esta relación del miedo y la angustia, que son dos emociones que la autora retoma en este capítulo. Y en este artículo se hace como referencia particularmente a ciertos eventos sucedidos en septiembre del 2012 en la zona oriente de la Ciudad de México, en donde empezaron a circular narrativas y, ¿cómo se llaman? Como especies de chismes, pero tienen otro nombre, rumores, acerca de que ciertos grupos armados iban a secuestrar niños, a tomar escuelas, a cobrar piso en ciertos locales. Entonces esos rumores generaron una histeria colectiva que conllevó a que las mujeres fueran por sus hijos a las escuelas, que las escuelas mismas cerraran, que los negocios cerraran, que prácticamente las calles estaban vacías de personas, ¿no? Y justamente lo que este autor va relatando es que ese miedo se propagó particularmente en colonias que se caracterizan por ser más marginales en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, justamente él va relatando, ¿no? Había una amenaza y una incertidumbre además, pero no se sabía ciencia cierta qué era, ¿no? Los narcos, una riña ahí entre un grupo de los antorchistas o algo así. Entonces eso, dice el autor, generó este miedo colectivo y una angustia, ¿no? Y aquí justamente la angustia resaltaba como esta emoción flotante que llama Sara Ahmed, porque no tiene un referente como tal, ¿no? O al menos fue lo que yo entendí, no tiene como ese objeto tangible, ¿no? Entonces eso hace que, pues como no hay un referente como tal, pues nosotros sintamos angustia, incertidumbre, temor, ¿no? Y justo a lo largo del texto lo que el autor va narrando es justamente cómo se va llevando a cabo este proceso en el que el miedo se conforma ya como parte de la vida cotidiana de la Ciudad de México, ¿no? Particularmente como en estas zonas, y justamente se relaciona con un clima político específico, ¿no? La guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, pero también hace como un recuento histórico, ¿no? Desde el México un tanto industrial y luego postindustrial, particularmente en los años 80, cuando pues empiezan a... Creo que algo que constantemente señala Sara Ahmed, ¿no? Sentir que algo nos amenaza o que algo puede quitarnos nuestra seguridad hace que surja como este proceso, ¿no?
Y esto también lo pensaba en el sentido de que, como lo acabas de decir, Paola, ¿qué otras emociones vinculan a la agencia, no? Y es que, a diferencia de Sara Ahmed, bueno, en este articulito se puede ver justamente cómo pues las emociones también llevan a una acción, ¿no? Orientan ciertas prácticas que nosotros podamos realizar según esto, ¿no? Y en este caso, aquí lo que relataba el autor es que a partir de ese miedo colectivo, en muchas colonias lo que surgió fueron las autodefensas, estos colectivos de vigilancia ciudadana o no sé, pero algo así como de las colonias, ¿no? Que cerraran calles privadas, que pusieran cámaras de seguridad, que se hicieran reuniones vecinales, ¿no? Para organizarse y buscar como una mayor seguridad, ¿no? Entonces, al final, autoadora o agenciante en este sentido, ¿no? De cómo las personas afrontan estas situaciones de miedo y de incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que este ejemplo de la construcción social de miedo en la Ciudad de México, creo que igual es un buen ejemplo que ilustra este modelo del hacia afuera, hacia adentro que va narrando Sara Ahmed, y cómo esto indudablemente pues va generando también como ciertas percepciones, ¿no? Imaginarios, y algo que me gustó también que al menos coinciden en estos dos autores, es que justamente este miedo no surge también así como de la nada, sino que también se anclan estas historias pasadas, ¿no? O los imaginarios colectivos pasados que han, o que repercuten o que influyen en la percepción del presente, ¿no? Por ejemplo, el caso que ponía del oso y la niña, ¿no? No es que el oso dé miedo en sí, sino que la niña ha sido socializada creyendo que si ve un oso es signo de peligro, ¿no? Debe de correr, debe de temerle, y pienso yo que lo mismo sucede con nosotros en estas situaciones, ¿no? Ya las notas periodísticas de la Nota Roja, los medios de comunicación, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, pues ha como hecho más visible esta idea de asimilar el miedo, ¿no? O de que el miedo está en todas partes, o bueno, no en todas partes, ¿no? Porque eso también lleva a esta idea que también ya mencionaban acerca de cómo el miedo también se distribuye de manera desigual, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ya mencionaban acerca de la movilidad, ¿no? ¿Por qué ciertas personas pueden moverse sin preocuparse o sin tener miedo, ¿no? En algunos lugares, y porque en el caso de las mujeres, como ya lo habíamos venido relatando en las lecturas sobre cuerpo, espacio y emociones, ¿no? En este sentido que ya relataba Paola, ¿no? Entonces esas fueron como algunas de las ideas que me permitieron como entender un poco más la lectura de Sara Ahmed, porque sí, en algunos puntos me enredé un poquito y yo decía, es que no le entiendo, ¿no? A ver, voy a leer esto a ver si lo capto mejor. Creo que fue una buena estrategia, entonces pues aquí dejaría mi participación y no sé si alguien más. Sigue Areli. Adelante, Areli. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues inicio mi participación. Pues yo no leí la introducción porque nada más pensé que era el capítulo. Bueno, solo les voy a hablar del capítulo. Y pues bueno, creo que Sara Hamed en ese capítulo del miedo, la política efectiva del miedo, pues como que nos da a entender que el miedo nace a partir de esta relación, ¿no? Esta relación entre un objeto y, y una persona, o entre persona y persona, ¿no? Pone el ejemplo de Fanon al principio del niño blanco y que le tiene miedo al hombre negro, ¿no? Entonces, pues ya recuperando un poco todo lo que dice, no sé, yo les pregunto a ustedes, a Selene y Patri, ¿a qué les tienen miedo, no? ¿A qué les tienen miedo? Ustedes ya ahorita en su persona, ahorita, no, yo en lo particular, pues no sé, les puedo decir que tengo distintos miedos a los que tenía pues hace 10 años o cuando era niña, tal vez, ¿no? Tenía miedo, no sé, a los payasos, a cosas, al coco tal vez, no sé, ¿no? Y ahorita pues son miedos pues más, como que más reales, no sé, a un temblor yo creo, o a la muerte de un ser querido, tal vez, ¿no? Entonces, nos dice que entonces que los miedos pues también
no son aislados, ¿no? Eh, Son parte de estas relaciones que tenemos día con día con las personas, y que también nos dan, ¿no? También se pueden hacer en colectivo, ¿no? Estas que dice que pone en relación, ¿no? Mm, no sé, pues el 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre que recupera Paola ese es un miedo colectivo, al miedo a, no sé, a la oscuridad o a esa incertidumbre del futuro, ¿no? Que no sabes qué pasa, qué va a pasar. Entonces, pues hay una relación, ¿no? Entre esta emoción y el cuerpo, ¿no? Que puede experimentar cada persona a su manera, ¿no? Algo te puede dar miedo, pero pues a la otra persona lo enfrenta de diferente manera y así, ¿no? También pone en juego, creo que la angustia, sí, el miedo y la angustia, ¿no? Como que los separa y los reúne o los une y dice que se diferencian por el estado del objeto, ¿no? Por ejemplo, en uno, pues está como que pasa de largo y otro como que reside ahí o depende. Eso es lo que como que no me quedó muy claro igual. Tuve unas complicaciones al leer, ¿no? Y esa anticipación del daño, ¿no? También, por ejemplo, no sé, veo algo que me da miedo, no sé, ay, no sé, ¿qué podría ser? Mm, no sé, una cucaracha, una araña, yo qué sé, ¿no? Cosas. Y pues te da incertidumbre, ¿no? Al momento de verla, pues no sé, a mí como que me paraliza y después como que ya recupero, respiro y ya busco algo para atraparla o para sacarla. Entonces ahí está, ¿no? El, ¿Qué otra cosa, no? Eh, pues creo que nada más hasta el momento, no sé. Gracias, Areli. Adelante, Zipacli. Sí, ¿no? Igual, pues igual, ¿no? Como señala Areli, ¿no? Una vez que uno lee, ¿no? El texto de Sara Ahmed, ¿no? Uno igual, ¿no? Se llega a preguntar, porque dice, eso también es parte, ¿no? Como de esa forma en que ella redacta, ¿no? Se lanza preguntas que parecen muy simples, pero que las retoma uno como lector y, ¿no? Le revienta el autoanálisis, ¿no? A uno mismo. Y en efecto, ¿no? Esa pregunta de qué te da miedo a uno, ¿no? Refleja muchas condicionantes, ¿no? Que si la despsicologizamos nos lleva a percibir esos miedos, ¿no? Generacionales, de clase, ¿no? De etnia, ¿no? Nuestras circunstancias existenciales se reflejan, ¿no? A través de lo que empezamos a hacer como este autoanálisis de qué nos da miedo. Y por ejemplo, ¿no? ¿Por qué alguien de una universidad, ¿no? Digamos Harvard, ¿no? No siente esa misma incertidumbre como ¿no? Lo dice Paola, ¿no? Lo siento yo también así con mis tesis, ¿no? Pues porque, ¿no? Es una connotación de clase, ¿no? Es decir, ahí nos jugamos nuestro futuro, ¿no? Siendo de clase, ¿no? Baja, nos jugamos el futuro a partir ¿no? De los logros académicos. En cambio, ¿no? Pues alguien ¿no? De las clases altas de Harvard, pues si no la hace en la escuela, su familia tiene, ¿no? Otros medios con los cuales subventar, ¿no? Su posición jerárquica. Entonces sí, es muy, muy interesante, ¿no? Cuando ya uno empieza a revisar todas estas, ¿no? También lo que decía Selene muy bien, ¿no? Con respecto al caso mexicano, ¿no? A mí, ¿no? Ustedes como mujeres, ¿no? Seguramente comparten muchos miedos por condiciones de género, ¿no? Porque como también Hammett lo demuestra, ¿no? Nos permite Sara Hammett desnaturalizar esto de la movilidad en el espacio público, es democrático y es para todos, ¿no? Y no, realmente, ¿no? Y ella misma lo dice, ¿no? Gracias, le debo a los estudios feministas, ¿no? Recordamos 2004, que cuestionan, ¿no? Desde una perspectiva de género la movilidad en el espacio y cómo el miedo, ¿no? Reduce la movilidad de las mujeres en ciertos lugares, a ciertas horas y con ciertas vestimentas, etcétera, ¿no? Todos esos elementos son los que nos permiten, ¿no? Como concebir
determinantes como sociológicas alrededor de las emociones, ¿no? Eso es muy, muy interesante, ¿no? De Hamed y de todos los que hemos revisado, ¿no? Alrededor de las emociones desde el punto de vista socioantropológico, ¿no? Y bueno, lo que quería agregar, ¿no? De mi segundo comentario es que otro punto que también me llamó mucho la atención tiene que ver con el punto en el que ella llega a hablar sobre la producción de la crisis, ¿no? Cuando ya se habla de crisis, ¿no? Empieza ella a relatarnos que ¿no? muchos autores de esos años hablaban de que, ¿no? La concepción de la forma de la familia, el multiculturalismo y otros elementos que se consideraban como debilitaciones a la idea de nación, ¿no? Y de territorios, ¿no? Entradas del siglo XXI, y además de que también señalaban, ¿no? Que esto de las diversidades de género también fueron debilitando valores, ¿no? tradicionales, y que supuestamente terminaron derivando en la creación del mundo inseguro, ¿no? Violento en el cual vivimos. Y curiosamente, ¿no? Quienes vinieron a ocupar ese espacio de incertidumbre y como generadores, ¿no? Sujetos de miedo, pues dice Hamed, ¿no? Pues fueron los musulmanes, quienes fueron, ¿no? considerados como terroristas, y eso, ¿no? instaló una política de derecho, ¿no? De protección global, sobre todo, ¿no? global, entendiéndose ¿no? el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? principalmente, ¿no? eurocéntricos, implementaron, ¿no? estrategias que derribaran esas incertidumbres de quién podría ser, porque ahora, ¿no? como bien han dicho, ¿no? Paola, Selene y todos los que han participado, el miedo, ¿no? dejó de ser una situación que pudiera ser muy bien, ¿no? clasificado y relacionado con un objeto, una persona. Ahora el miedo puede ser terrorista a cualquier persona, ¿no? que no sea perteneciente a estas naciones. Y por ello hablaba, ¿no? hace un momento de los que solicitan asilo, ¿no? Ya se les desconfía de que en realidad, ¿no? lleguen con esas intenciones de escapar de sus países por X o Y razón, y en realidad, ¿no? la mentalidad del miedo, de no saber si es verdad o es mentira sus declaraciones, se le considera como un sujeto, ¿no? proclive a convertirse, ¿no? en un terrorista. Y eso lo destaco, ¿no? porque eso nos permite ese enunciado de atender la producción de la crisis, nos permite historizar, ¿no? nos permite desustancializar, responsabilizar absolutamente al sujeto, ¿no? que es una condición muy, muy actual, en la cual, ¿no? responsabilizamos y juzgamos, ¿no? a individualidades, cuando, ¿no? en realidad son procesos, ¿no? son procesos, como bien decía Selene, ¿no? con los cuales se van configurando determinado tipo de contextos que van a llevar a justificar, a ver bien, a asimilar con buenos ojos, ¿no? el que se vuelva mayor vigilancia, exigimos más policías, más militares, mayores controles ¿no? de revisión en las aduanas, en todos prácticamente, ¿no? hasta viajar en un autobús, ¿no? se solicita así una revisión exhaustiva, ¿no? de metales, de maletas, grabaciones arriba del camión. Y eso lo vemos con buenos ojos, ¿no? porque es lo que interesante también de Sara Hamed. A la par de la disminución del miedo, consideramos, ¿no? una elevación en nuestros métodos de sentirnos seguros. Es decir, son siameses, ¿no? El miedo y la cuestión de la seguridad van a la par. Entonces, esto, ¿no? Y aparte, otro tema, ¿no? a considerar es que la mayoría, y sobre todo estos dos países, y la mayoría de todos los países, ¿no? le han dado mayor relevancia a procedimientos que nos den mayor seguridad, pero sobre todo procedimientos del tipo instrumentales o bélicos, ¿no? Es decir, no se implementan estrategias, ¿no? alfabéticas, no se implementan, ¿no? estrategias de reducción de las desigualdades, herramientas culturales, ¿no? artísticas, ¿no? Todo se va a la cuestión bélica, instrumental. Se compran más cámaras, se compran más, ¿no? se contratan más policías, se contratan ¿no? más balas, etcétera. Todos van, ¿no? se amplían los rangos de
en el derecho, ¿no? Se amplían los rangos de castigo, es decir, todos son instrumental, ¿no? Bélicas, las formas en cómo queremos solucionar el problema de la seguridad. Entonces, por ese lado, ¿no? También me llama mucho la atención esto, ¿no? No dejar de estar pendientes de que cuando ya se señaliza y se responsabiliza a una sola causa, ¿no? La responsabilidad del miedo, ahí hay que desconfiar, ¿no? Como investigadores o estudiantes de lo social, ¿no? Y bueno, ya otro de los, ¿no? puntos también, igual que Selene, ¿no? Que me vino a la mente, ¿no? Si bien el terrorismo no es como parte, ¿no? de nuestra realidad aquí en México, sí se ha visto, ¿no? Estos casos en los que el miedo se va como pegando a otros elementos y sobre todo ahorita en pandemia se vio mucho, ¿no? Por ejemplo, y lo seguimos viendo, por ejemplo, que hay, ¿no? Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, no aceptan a personas que estén vacunadas, curiosamente, ¿no? Con vacunas ni rusas ni chinas, ¿no? Quienes hayan vacunado con eso no tienen acceso a estos países porque supuestamente no están avaladas, ¿no? por la Organización Mundial de la Salud, pero ¿no? tiene ahí una connotación, geopolítica, ¿no? Otro caso es ¿no? la famosa frase quédate en casa, en la cual ¿no? se veía como una noción de que eres patriota, ¿no? o eres mexicano porque quieres a los demás y por eso te quedas en tu casa. Entonces los que no quieren a México y los que les vale la vida de los demás, ¿no? salían. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Se olvidaban de que la mayoría de la gente y la mayor proporción de mano de obra es de manera informal en México. Entonces, ¿no? Y aparte, muchos ni tienen casa. Y aparte los que tienen casa viven como con 6 o 7 ¿no? integrantes de su familia que tampoco pueden quedarse en casa porque entonces de dónde va a venir ¿no? el pago de la luz que no se condonó, ¿no? en este quédate en casa, ni del internet, ni del agua, ni del gas, ni de nada, ¿no? Simplemente era una frase que distinguía, ¿no? a los que eran comprometidos con el bienestar supuestamente nacional y los que no. Y otro elemento ¿no? que también configura y que actualmente configura es el del uso del cubrebocas, que también es una señal ¿no? de distanciamiento en el cual ¿no? nos distingue entre los que no queremos ser contagiados y los que no tienen ¿no? como aún asumidas estas prácticas de salubridad ¿no? y de cuidado de los demás. Entonces, esos eran, ¿no? Así como otros elementos que yo veía de esta situación de la economía del miedo, ¿no? Y cómo, ¿no? Son otros más ejemplos que se van como acumulando, ¿no? En estos procesos muy interesantes, ¿no? De cómo funciona culturalmente, ¿no? La instalación de políticas basadas en cualidades, ¿no? Como emocionales, ¿no? Eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ipatli. Adelante, Marisol. Bueno, otra vez volviendo de todas mis notas que tengo acá revueltas. Bueno, también algo que me interesó mucho en la introducción fue que en el ejemplo que nos pone de esta persona que pone un anuncio y donde dice que la gente que llega a Inglaterra, pues es gente que quiere como que lo que tienen los que ya viven ahí y que Inglaterra es mano blanda. Y me pareció muy interesante porque más abajo explica cómo incluso el término blando o el término de ser emotivo se vincula con lo femenino. Y obviamente eso también genera como que un poco de, pues como de racismo hacia las mujeres, porque, bueno, ella comenta que generalmente, por ejemplo, el ser blando o el ser emotivo es como un sinónimo de ser pasivo. Y obviamente el mostrar tus emociones incluso se vuelve como que como que algo que te pone en desventaja frente a los demás, porque pueden obviamente pues manipularte, o no solamente para una persona, sino incluso para una nación, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos que tienen un muro, y obviamente pues ese muro es como un significado de que no quieren ser pasivos, o sea, no quieren ser débiles, y obviamente por eso es que ponen ese muro para impedir que gente entre y quiera llevarse lo que supuestamente es de los que viven ahí. Y
Incluso también eso me parece un buen ejemplo, por ejemplo, para pensar un poco en lo de, por ejemplo, los conjuntos habitacionales, cómo actualmente están configurados. Incluso ya grandes muros, o ponen casetas de vigilancia, o sea, ponen muchos artefactos como sinónimo, también como sinónimo de, bueno, de miedo, pero también como para demostrar de que están protegidos y de que no pueden abrirse más, por ejemplo, porque pues, o sea, tienes que estarte protegiendo, o sea, aunque tal vez no corras peligro, tienes que estarte protegiendo. Y a mí me gustó mucho cómo también vincula esto con lo femenino, o sea, también eh, también como que la gente, pues, al vincularlo con lo femenino, pues no quiere como que, o tienen como que ese miedo también hacia las mujeres, o por ejemplo de que no salgas noche, o ten cuidado porque pues eres mujer y te pueden hacer algo, o cuestiones así. Me pareció la verdad muy, muy interesante. Y hay que otra cosa antes de que se me olvide. Bueno, también un comentario también que, bueno, también yo vi en la lectura, es que también, bueno, obviamente pues el miedo tampoco hay que considerarlo como que algo negativo, o sea, también puede ayudarnos, por ejemplo, o sea, también nos ayuda como para sobrevivir, o sea, como una especie de supervivencia. Y bueno, hay cosas en donde, pues, no sé, por ejemplo, el miedo nos puede ayudar como para evitar que las cosas se agranden más, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponían del quédate en casa, o del uso de cubrebocas, pues también, o sea, sí es un poco como de, tal vez de miedo al principio, porque pues es algo nuevo, y también la autora pues habla de que las cosas que no conocemos nos generan miedo. Incluso, o sea, no a fuerza tenemos que ver el objeto, como el ejemplo del oso, que pues vemos un oso y, o sea, pues pensamos que nos va a atrapar, sino que también cosas que incluso no podemos ver porque ahí habla que pasan de largo, como que, o sea, el miedo también pasa como de largo, pero que también nos puede ayudar un poco como que a evitar que las cosas se intensifiquen, ¿no? Entonces, pues ahí sí está un poco como que, como que o sea, me gusta porque el autor te da tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? En el caso del racismo y todas esas cosas, pero pues bueno, también nos deja como que un poco al libre albedrío para, pues, no sé, tratarlo de tomar a nuestro entender. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Marisol. Adelante, Paola. Gracias, pues Cipacli y Marisol. Creo que ya adelantaron mucho lo que quería yo decir y pensaba en la actualidad, por ejemplo, del miedo y como ya lo mencionaba Cipacli, pues esta pandemia nos hace ver que también hay diferentes objetos, ¿no? Es decir, objetos para que se vuelven temibles. Por ejemplo, quién es un foco de infección. Y esto también tuvo repercusiones, incluso diría yo, clasistas, ¿no? De repente veíamos en las noticias, en tal lugar como Tepito se reunieron tantas personas, pero a la vez veíamos congregaciones, no sé, masivas en el aeropuerto o en conciertos, no sé, en Cancún, pero estos no tenían la misma connotación que si en Tepito hacían fiestas, ¿no? Entonces, por un lado, ahí también se van haciendo construcciones de a quién le debemos de tener miedo bajo un contexto, digamos, de salud, ¿no? Y por otro lado, en esto que decía, pues que ya estaba adelantando Marisol, sobre ciertas tecnologías, o sea, también ver cómo se vincula la emoción con la disposición de tecnologías que parecen darnos, por ejemplo, mayor seguridad o veracidad, ¿no? De cómo vivimos, ¿no? Cómo nos podemos ahí resguardar.
Y finalmente lo que pienso en el género, a veces, pues esto del espacio llega a ser algo muy visual, que vivimos la mayoría, ¿no? En el cómo nos desplazamos, pero también, por ejemplo, y ya lo habíamos un poco visto en el espacio virtual, ¿no? Qué tan seguras nos podemos sentir, libres, y qué tanta seguridad tenemos ante estos espacios que no son físicos, sino virtuales, ¿no? Pensando también en este desplazamiento a, a las tecnologías. Y bueno, eso creo que será por el momento todo. Gracias, Paola. Adelante, Marisol. Bueno, yo también quería, ahorita me acordé de un ejemplo también como de, un poco de también de lo que hablaba Zipatli de desigualdad, este, y también como un ejemplo de lo que estamos ahorita leyendo, y por ejemplo, en mi trabajo, la dueña tiene un hermano que se fue a darle, bueno, de hecho creo que está dándole la vuelta al mundo en su velero, y pues sí te quedas así como pensando y diciendo, pues qué injusto, ¿no? Porque pues estamos en pandemia y para algunos, pues incluso todavía sigue el confinamiento y pues te tienes que seguir cuidando, usando tu cubrebocas. Y obviamente, pues estas personas como son de clase alta, que tienen, pues tienen para ponerse vacunas por anticipado y todo eso, pues ya andan como si nada, o sea, incluso me he enterado que incluso ella misma también sale muy seguido de viaje, obviamente con sus precauciones, pero pues sí, o sea, tiene una movilidad como si no pasara nada. Y pues no sé, por ejemplo, en mi caso, pues yo sí me tengo que andar cuidando, para salir pues si la pienso, porque pues no me puedo dar el lujo de enfermarme y de dónde voy a sacar dinero del que no tengo. Entonces, pues sí, también como que, bueno, sobre todo esta pandemia y lo que estamos viviendo, como que sí nos ha puesto, pues ver como que la ambigüedad de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el quédate en casa, igual y es, no sé, se puede pensar como que una advertencia para el 80% de los mexicanos que pues obviamente no nos podemos dar el lujo de enfermarnos porque pues necesitamos de un ingreso o necesitamos cuidarnos y tal vez eso pues no sé, es como tal vez una advertencia pues para que no pasen cosas peores, ¿no? Pero pues también, o sea, dices, tampoco funciona para todos, porque pues hay gente que como si nada, o sea, no, como que sí es un poco injusta la situación y bueno, nada más. Gracias. Gracias, Marisol. Sí, yo creo que son ejemplos bastante ilustrativos. Yo también pensaba cuando leía esto de la movilidad y particularmente lo del género, pensaba en este caso de la maestra que se volvió muy sonado, no sé si vieron el video, donde estaba siendo acosada por un ex estudiante que tuvo hace bastantes años y pues las autoridades tampoco no la ayudaban, ¿no? Que porque no había sido agredida así como físicamente, ¿no? Entonces pensaba justamente esto de como las implicaciones de género, porque creo yo que también es esto que mencionaban ya antes, ¿no? De cómo ese miedo se va contagiando, se transmite, ¿no? Aunque no estamos viviendo como la misma situación, el hecho de pensar que podría ocurrirnos es justamente eso, ¿no? Que lo vamos interiorizando conforme vamos viendo así como pues estos diferentes sucesos, ¿no? Lo vamos asumiendo y pues aquí lo importante sería ver como esa manera, ¿no? De afrontarlo, ¿no? Que como ya lo mencionaron en algunos casos, por ejemplo, en esto que decías de las este, unidades habitacionales, ¿no? Cuando ven al sospechoso, ¿no? O a los ladrones en estas comunidades, ¿no? Y hacen justicia por su propia mano. Y es que creo yo justamente tiene que ver con esa idea de la pérdida de la noción de la seguridad, ¿no? Como ya lo mencionaba Zipacli hace un momento. Entonces creo yo que eso pues justamente, ¿no? Es lo que va haciendo
parte de este proceso de conformación, ¿no? Del papel que juega el miedo, en este caso, en el ordenamiento urbano, ¿no? Que se ha venido dando mucho. Entonces, no sé si alguien más quiera tomar la palabra o vamos cerrando la sesión de hoy. Adelante, Pau. Lo último que quisiera decir, y es a modo como de recomendación, vi justo ayer una película que se llama Noche de Fuego. Es de una documentalista, Ser Temible, ¿no? Desde este contexto del crimen organizado, que ya sabemos que también está coludido y hay una relación ahí de la política militar, ¿no? Como respuesta a... entonces, ¿cómo se leen esos cuerpos desde una mirada de niñas, ¿no? Son 3 niñas y bueno, la verdad es que lo recomiendo. Ahora acaba de salir en Netflix, estaba creo que también en la Cineteca, no sé si pasa en otro lado, pero bueno, la verdad es que lo recomiendo bastante pensando en esto del género, el espacio y las políticas de seguridad, ¿no? Ese. Gracias, Paola. Adelante, Areli. Sí, nada más quería comentar algo que también mencionaba la autora en esto de política de la economía global de miedo. Pues dice que en parte pues el miedo es como un instrumento del poder, ¿no? Que es más seguro que el amor. Y pues también menciona esta como parte del miedo, como esta cultura, ¿no? Y esta edad de la angustia, y como un producto también de la edad moderna, ¿no? Y de esta exageración de los peligros y los riesgos, ¿no? Que se corren en, en las sociedades, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, no sé si conocen Plaza Las Antenas, aquí por Tláhuac, por Iztapalapa, pues no sé, a mí me da cada que veía por el metro cuando estaba, pues yo veía esa cosa enorme, ese juego mecánico, y pues al momento de verla, pues a mí me da terror esa cosa. Creo que un día se quedó parada o inmovilizada allá arriba, y yo qué miedo por los que están allá arriba, precisamente, ¿no? Entonces, es como un ejemplo de lo que dice esta Sarah Hamed, de los signos son característicos de nuestros tiempos, ¿no? Los signos de miedo, estos símbolos, ¿no? A las alturas, imagínense a alguien que tenga miedo a las alturas, que se quede en un juego mecánico o en cualquier sitio de allá arriba, ¿no? Pienso también, ¿no? En la feria de Chapultepec también, ¿no? Que, que pues hubo un accidente, ¿no? Y ahí, y por eso la cerraron, qué miedo. ¿No? Y entonces también, ¿no? Miedo a estas nuevas tecnologías también que dice, ¿no? Sarah Hamed, a estos sitios de internet, ¿no? De que no sabes con quién estás platicando, de Omegle, creo. También esta red social, creo que prendes la cámara y es más como de acoso y cosas de sexuales también. Entonces y que muchas de las infancias también están como que ahí metidas en las nuevas tecnologías y pues en cierta parte pues genera un miedo, ¿no? A lo que se pueda presentar en el futuro, a una angustia, ¿no? También por los padres podría ser. Pues nada más sería eso. Gracias, Areli. Aquí Jorge puso un comentario. Jorge, no sé si quieras abrir tu micro y contarnos lo que te pareció aquí en esta idea. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. Sí, yo he compartido algunas ideas que tienen bastante relación en cómo se produce el miedo desde el punto de vista psicológico. Yo sí considero y coincido en que el miedo es una construcción social. Lo demostraron, bueno, de hecho lo demostró
a inicios del siglo XX, John Watson, con su experimento del niño Albert. John Watson es el padre del conductismo. Y entonces, en su experimento, él demostró cómo se puede condicionar a una persona a tener miedo a algo. Es cuestión de propiciarle un estímulo, es decir, seleccionar un objeto o una situación determinada y modelar la conducta del niño, en este caso en función al terror. Entonces, ponía un muñeco, ¿sí? Y hacían expresiones de miedo, ¿sí? Para que el niño modele el comportamiento, es decir, que interiorice que la presencia de ese objeto supone reaccionar con determinada conducta. Y es así como se construye el miedo, ¿no? Individualmente. Se lo construye él lo demostró en el experimento. Entonces, son las relaciones sociales las que construyen el miedo, la felicidad, etc. Entonces, más adelante el miedo se ha utilizado de diversas maneras, ¿no? Se lo utiliza para controlar grupos, individuos, desde relaciones interpersonales bastante privadas, como el miedo a quedarse soltero o soltera, el miedo a no tener hijos, el miedo a no reproducirse, el miedo a no tener familia, miedo a enfermarte, miedo a no salir, miedo a salir, miedo a no tener un trabajo, miedo a tener el trabajo, en fin. Pienso que las culturas y las instituciones sociales han utilizado el miedo a beneplácito de sus proyectos. Los políticos utilizan de alguna manera el poder para controlar. La religión también utiliza el poder, el miedo para poder evangelizar, ¿no? Aunque suene paradójico, la idea de infierno, ¿no? Que supone un sitio bastante tenebroso, un sitio muy hostil, ¿no? Como consecuencia de no evangelizarte. Entonces, ese miedo es el que motiva a las personas a hacerse religiosas. La educación utiliza el miedo también para educar, ¿no? De alguna manera. Si no estudias, si no obtienes un título, pues no vas a poder acceder a... Si no te alfabetizas, pues no vas a poder convivir con... Entonces, y los métodos que se utilizan en la educación también tienen una carga, tienen una configuración desde el miedo para poder educar. Entonces yo creo que sí, aunque el miedo se experimenta de manera individual, son las emociones las que, digamos, descontrolan el cuerpo por medio de estos dispositivos. El miedo impacta en nuestro sistema y la estructura emocional me refiero a la mente humana, la estructura emocional es la que reacciona más de inmediato. Y la estructura cognitiva aparece como un regulador de las emociones. En todo caso, el miedo funciona como esta suerte de dispositivo para tener control sobre el cuerpo. Desde ahí se puede, como ustedes lo han dicho, lo han manifestado, entender que ese comportamiento emocional es bastante controlable, ¿sí? Es susceptible de manipularlo, y el miedo se convierte en este dispositivo manipulador, controlador de esas emociones. Entonces, ¿cómo controlar esta situación emocional? Con el desarrollo de la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva pareciera desarrollarse en contextos, pensemos, con mejores condiciones de acceso a tecnología, de acceso a educación, etc. Las personas que tienen menos contenido cognitivo
en su sistema psicológico tienden a reaccionar más emocionalmente frente a diversas situaciones. Y esas son las más susceptibles al control. Entonces, las instituciones que desarrollan pensamiento, el sistema educativo, segregan, ¿sí? Y en ese sentido se crea como un estatus de los que tienen acceso a desarrollar mejores condiciones cognitivas para enfrentar sus emociones o controlarlas. Como dije, el miedo es una expresión individual, pero se construye. El miedo es transferible. Una familia que le teme a una familia cristiana, que teme irse al infierno, pues va a transmitirle a sus hijos ese miedo y por tanto sus hijos van a tener una tendencia a evitar asumir algunas conductas no deseadas por determinadas religiones para convertirse en o ser parte de estos grupos religiosos. Asimismo, familias comunistas seguramente con el miedo a que sus hijos se conviertan en burgueses, no sé, religiosos, se me ocurre. También ese miedo motivará al grupo familiar a hacer transferencias de que el no pensar desde esta perspectiva ideológica puede producir un comportamiento bizarro, conservador, estéril, que no sé, más adelante provoca las desigualdades sociales, etc. Entonces, insisto, el miedo no tiene un origen fisiológico, ni mucho menos, es de carácter social que opera en los grupos y en el individuo como motivadores y principalmente como un dispositivo de control social e individual. Esa ha sido una de mis ideas concluyentes de esta conversación de hoy.